Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en un momento de máxima tensión. Uri se atreve a enfrentarse directamente a su madre. Mientras ella insiste con firmeza en que él debe seguir sus órdenes, Uri responde con sinceridad, exponiendo sus pensamientos y la decisión que ha tomado. La conversación se convierte rápidamente en un intercambio cargado de reproches y emociones contenidas, hasta el punto de que el ambiente parece imposible de aliviar. ¿Logrará Uri mantenerse firme en su postura o cederá finalmente ante la presión y la imposición de su madre? Vamos a descubrirlo juntos ahora mismo. Hoy Bangia, acompañada de Ong Tuan, hizo una aparición inesperada en la empresa para confrontar a Uri, y desde el primer instante en que cruzaron la puerta de su despacho, la atmósfera se volvió tensa, casi palpable. Uri no perdió tiempo en rodeos ni palabras innecesarias. Con firmeza fue directo al punto que le ha quitado el sueño durante semanas. Los asuntos de las acciones de la compañía, los documentos que acreditan su propiedad y las acusaciones que lo han mantenido preocupado e intranquilo. Con una voz seria y determinada, Uri dejó claro que tenía la intención de llamar a Balan para que presenciara y corroborara toda la situación, dejando en evidencia que no se dejaría intimidar ni engañar. Pero la reacción de Bangia no se hizo esperar con ira, y una negativa rotunda rechazó todas las acusaciones, defendiendo su postura con vehemencia, negando cualquier participación en los hechos que Uri le reprochaba. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba cargada de desafío y la tensión en la sala parecía aumentar con cada segundo que pasaba. La presencia de Ong Tuan añadía una dimensión adicional al conflicto, ya que su silencio y postura reservada reflejaban que estaba observando todo con cautela, evaluando las posibles consecuencias de cada movimiento. Mientras tanto, Uri mantenía la calma exterior, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Sabía que la verdad debía salir a la luz y que involucrar a Balan era crucial para demostrar la autenticidad de sus palabras y proteger los intereses de todos los afectados. La escena estaba cargada de confrontación, de silencios incómodos y de miradas que medían la fuerza de voluntad del otro. Cada instante parecía un enfrentamiento estratégico donde la verdad y la justicia pendían de un hilo, y la resolución de este conflicto tendría repercusiones profundas, tanto en la familia como en la empresa. La confrontación en la oficina alcanzó niveles extremos cuando Lin apareció inesperadamente y decidió involucrarse en la discusión, aportando comentarios que intensificaron aún más la presión en el ambiente. Su participación no solo complicó la situación, sino que hizo que la atmósfera se volviera casi asfixiante, con miradas cargadas de reproche y palabras que cortaban el aire como cuchillas. En medio de este torbellino, Ong Tuan tomó una postura firme y contundente. Aseguró sin titubear que los documentos que supuestamente incriminaban a la madre de Uri eran falsos, manipulados para aparentar culpabilidad donde no la había. Sus palabras resonaron con fuerza en la sala, dejando a Uri atónito, atrapado en un conflicto interno devastador. Por un lado sentía la lealtad y el afecto hacia su madre, y por otro no podía ignorar las acusaciones y las evidencias que parecían respaldar lo que otros le decían. Esta dualidad lo dejó paralizado, sin saber en quién confiar ni cómo actuar. La discusión se volvió un campo de batalla verbal. Cada palabra, cada gesto y cada mirada se convirtió en un arma. Bangia defendía su inocencia con vehemencia. Uri buscaba respuestas y claridad, y Ong Tuan
Reforzaba su versión con convicción, tratando de demostrar que las pruebas eran manipuladas. Lin, con comentarios medidos y provocativos, añadía más leña al fuego, logrando que la tensión acumulada explotara en un momento que parecía imposible de controlar. El aire estaba cargado de tensión, los silencios se sentían pesados y las emociones estaban al borde del colapso. Nadie cedía terreno, y cada intento de argumentar encontraba una réplica inmediata y desafiante. La presión era tal que parecía que cualquier palabra podría desatar un enfrentamiento aún más fuerte. Agotado, con la mente y el corazón saturados por las tensiones familiares y la presión que lo ha rodeado durante semanas, Uri llega a una resolución firme: devolver la empresa a su madre, renunciar a su puesto como director y empezar de nuevo construyendo su camino con sus propias manos, sin depender de nadie más. Esta determinación, aunque valiente, no llega sin dolor. Al anunciar su decisión frente a su madre, Bangya lo observa con frialdad, y sus palabras cortan el aire como un filo invisible, haciendo que el corazón de Uri se hunda por un instante. Cuando ya no seas el director, veremos si Lee Tu-tieu todavía te amará. La frase, cargada de reproche y desafío, deja a Uri con un nudo en la garganta y un dolor profundo que le recuerda que la vida rara vez permite decisiones sin consecuencias. Sin añadir más, Uri toma su maleta y abandona silenciosamente la empresa, dejando atrás un hogar que comienza a resquebrajarse bajo el peso de resentimientos secretos y ambiciones truncadas. Uri no tarda en dirigirse hacia Lee Tu-tieu, la persona que ha sido su sostén emocional a lo largo de todas las tormentas. Al verla, un nudo se forma en su garganta. El dolor y la incertidumbre se mezclan en sus ojos. Con voz cargada de nostalgia y resignación, le confiesa que debe partir, que necesita empezar de cero y construir una vida independiente lejos de los fantasmas que lo han perseguido hasta ahora. Lee Tu-tieu, al escuchar estas palabras, no puede contenerse. Las lágrimas brotan sin control. Sus manos se aferran a él con desesperación y suplica con toda la fuerza de su corazón que no se vaya. Cada palabra de ella es un ruego cargado de amor y temor. Insiste en que se queden juntos, que enfrenten todas las dificultades como un equipo, que no permitan que las heridas familiares los separen, ni que las ambiciones de terceros destruyan lo que han construido. Su llanto, lleno de sinceridad y vulnerabilidad, golpea el corazón de Uri, recordándole los lazos que los unen y el amor que todavía late fuerte entre ellos. ¿Cómo se enfrentarán Tu-tieu y Uri cuando desafíos aún mayores los esperan por delante? Acompáñenme a descubrirlo en el próximo video. Xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay Bảo Nghĩa cùng ông Tuấn bất ngờ đến công ty để tìm Yuri. Ngay từ khi bước vào phòng làm việc, bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Yuri không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Với giọng nghiêm nghị, Yuri khẳng định sẽ gọi bà Lan đến để đối chướng. Thế nhưng Bảo Nghĩa tức giận về việc phủ nhận tất cả. Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt khi Linh cũng có mặt tham gia đối đáp, khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Ông Tuấn cương quyết khẳng định những giấy tờ của tội mẹ Yuri thực chất là giả mạo. Yuri choáng váng rơi vào bế tắc, không biết nên tin vào mẹ mình hay tin vào những lời từ bên ngoài. Kiệt sức và mệt mỏi, Yuri đưa ra một quyết định dứt khoát, đó chính là trả lại công ty cho mẹ và từ bỏ chức giám đốc. Anh tuyên bố sẽ ra đi, bắt đầu làm lại từ đầu và gây dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng bà Nghĩa chỉ lạnh lùng nhìn con và buông một câu khiến Yuri đau nhói. Khi không còn là giám đốc, xem Tử Tiêu có còn yêu con nữa không? Không nói lên lời nào,
Uri lặng lẽ xách vali rời công ty. Anh thì đến Tử Tiêu nghẹn ngào. Uri nói lời tạm biệt và thú nhận mình sẽ đi xa để bắt đầu một cuộc sống mới. Tử Tiêu níu chặt lấy tay anh, tha thiết van xin đừng rời đi. Cô khẩn thiết thuyết phục Uri ở lại và cùng nhau đối diện giải quyết tất cả.